Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta nueva masterclass del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Le damos la bienvenida, tenemos más de 700 inscriptos a esta charla. Esta charla va a estar a cargo del profesor Darío Beltani, quien nos va a brindar el aspecto jurídico de las aplicaciones de plataforma. No solamente nos va a brindar una perspectiva acerca de la complejidad jurídica que entraña el desarrollo del entramado contractual, de protección y de riesgo en cuanto a la protección de datos personales y el entramado contractual y la protección de la propiedad intelectual de todas las aplicaciones, sino que también nos va a brindar justamente una presentación de su último trabajo, el cual comparte con distintos profesores de la casa y que integran dentro del CPI, dentro del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, integran la totalidad justamente de la materia propiedad intelectual y tecnologías de la información. Darío es coordinador y titular de dicha materia, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, socio fundador de Aboa Abogados, es doctorando de la Universidad Católica Argentina y profesor no solo en la maestría de propiedad intelectual de la Universidad Austral, sino también es profesor en la maestría de ciencias de datos de la Universidad Austral y en la maestría en diseño de emprendimientos estratégicos sostenibles de la Universidad Nacional de San Juan. Es director, asimismo, del Instituto de Derecho Informático y Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados Mercedes, es codirector del proyecto de investigación JUS, de la responsabilidad civil y de la revolución industrial 4.0 de la Universidad Católica y el CONICET, es experto reconocido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y tiene trabajos que versan sobre software, videojuegos, y tuvo a cargo la traducción del libro justamente de jugar el juego o Mastering the Game, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Como les decía, este es un trabajo que se enmarca dentro del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, el cual tiene más de 270 publicaciones y además lo integran 60 profesores, referenciándose con dos programas. Uno es la maestría en propiedad intelectual, de reconocimiento en toda América Latina y en todo el mundo hispanoamericano, y también la diplomatura en propiedad intelectual de online, la cual va a comenzar el próximo 5 de agosto y los invitamos a unirse. En esta diplomatura van a tratarse todos los temas vinculados a derechos de autor, marcas, patentes y contratos, justamente parte de lo que vamos a ver en esta clase. Cabe destacar justamente la presencia de Darío, agradecerle nuevamente estar con nosotros y compartir estas jornadas que también las vamos a utilizar para presentar este trabajo que lleva el mismo título, Aspectos Jurídicos de las Aplicaciones de Plataforma. Muchas gracias, Darío, bienvenido, y comienza una nueva masterclass del Centro de Propiedad Intelectual. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias a todos por participar hoy de esta jornada, de esta masterclass virtual, y gracias al CPI por permitirnos también exponer acá nuestro trabajo. Un poco la idea de hoy es intentar sintetizar, porque la verdad es que en un tiempo relativamente corto es muy difícil abarcar toda la problemática de las aplicaciones de plataformas, pero es intentar comprender qué son, desde el punto de vista jurídico, las aplicaciones de plataformas, y cuáles son, digamos, los principales desafíos que generan a las distintas disciplinas jurídicas. Hoy nuestra vida pasa en gran medida a través de las plataformas. Hay plataformas para prácticamente todo, desde la compra, la adquisición de un celular, hasta, digamos, la hamburguesa que queremos comer a la noche, digamos, en gran medida lo hacemos a través de plataformas, de aplicaciones de plataformas. Esto se vio, por supuesto, se vio amplificado
por la situación de pandemia y la emergencia sanitaria, que generó que el aislamiento nos hiciera más dependientes de las aplicaciones de plataformas de lo que éramos antes, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que analizar o pensar es qué son, jurídicamente hablando, las aplicaciones de plataformas y cómo es el entramado contractual que permite que estas aplicaciones interactúen y moldeen las relaciones humanas y profesionales. ¿Y por qué esto se marca en una maestría en propiedad intelectual? ¿O por qué lo hicimos profesores de una maestría en propiedad intelectual o de una diplomatura en propiedad intelectual? Porque las plataformas son esencialmente software, están basadas en software. Y por lo tanto, el marco regulatorio básico que vamos a ver que tenemos que considerar es la ley de propiedad intelectual, sin perjuicio de que vamos a ver que esto es mucho más complejo que la ley de propiedad intelectual únicamente. Pero entonces, para comenzar a hablar sobre aplicaciones de plataformas, es conveniente hacer un breve raconto histórico de cómo llegamos hasta aquí. Y entonces, vamos a los fines de esta charla, vamos a hablar de 3 etapas de la evolución histórica y cómo pasamos de una web estática a lo que hoy denominamos apps. Fíjense que todos tenemos apps en nuestros celulares, todos, este término que nos invadió hace escasos, menos de 10 años les diría, es relativamente nuevo en términos cronológicos, digamos, justamente 8 o 10 años. Antes hablábamos de software o de aplicaciones en general, pero las apps, esto que nos bajamos a los celulares y que es fantástico, es relativamente nuevo. Entonces vamos a ver cómo fue evolucionando desde la web tradicional hasta las apps que tenemos hoy. La primera etapa, podemos denominarla la etapa de la web estática. Esta etapa era muy sencilla, apareció con el surgimiento de Internet y del servicio más conocido de Internet, que es la World Wide Web, o la WWW. Entonces, de a poco, los negocios fueron migrando sus operaciones a sitios de Internet propio. Aquel negocio que vendía y que tenía un sitio tradicional de venta al público, generaba un sitio de Internet como un canal de venta más. ¿Cuál es la particularidad de esta etapa? En esta etapa teníamos el creador del sitio, y el sitio, que está representado en esta filmina como una nube, digamos, de un lado, y del otro lado teníamos a los usuarios o consumidores, las personas que interactuaban con el sitio. Es decir, la relación era unidireccional, una parte de un lado y una parte del otro. Había una única relación contractual relevante, que era justamente la que vinculaba a estos usuarios o consumidores con el sitio web que ofrecía productos o servicios. Esto no era un gran desafío para el derecho, a pesar de que hubo toda una discusión sobre el tipo de contratación, la contratación por medios informáticos, etc. Pero la verdad es que era algo relativamente sencillo. Entonces empezó a complejizar, porque esta primera etapa de la web estática evolucionó hacia lo que llamamos los marketplaces, o los sitios en donde ya, como ustedes pueden ver, la nube ya no es de titularidad de quien ofrece el servicio necesariamente. En esa nube aparecen consumidores o usuarios que se reúnen en un marketplace con los oferentes de productos o servicios. Acá, como vemos, ya la situación contractual se empieza a complejizar porque ya tenemos un contrato que va a regir la relación entre esos consumidores o usuarios y el sitio de Internet, y otro contrato que va a regir la relación entre los proveedores que ofrecen sus servicios a través del marketplace y el propio marketplace. Y un tercer contrato que va a ser entre los proveedores que ofrecen sus servicios y el usuario o consumidor. Es decir, como pueden ver en esta segunda etapa, que son los marketplaces, ya empieza a verse una cierta complejidad, pero dentro de todo estamos en algo que con el derecho contractual tradicional podemos resolver. Acá tenemos entonces el ejemplo, ¿no? Tenemos el usuario se conecta con el proveedor a través del marketplace.
Un ejemplo de esto típico, podemos decir que es Mercado Libre, pero la idea original de Mercado Libre, cuando estábamos hablando de un sitio en el que se unían consumidores o usuarios con proveedores de servicios. Porque hoy vamos a ver que Mercado Libre mutó bastante y hoy es mucho más que un marketplace, es una verdadera plataforma. Entonces, ahí pasamos a la etapa 3, que son las aplicaciones de plataformas, que es el objeto de esta charla. Y dentro de la etapa 3 tenemos distintos modelos de plataformas. El primer modelo de aplicación de plataformas que surgió tenía mucho que ver con la propiedad intelectual, porque fueron las aplicaciones de plataformas de streaming de contenido. Es decir, las aplicaciones de plataformas que nos permitieron acceder a gran cantidad de contenido musical, audiovisual, incluso de videojuegos, a través de, digamos, que están concentrados en un mismo sitio, que son ofrecidos como un catálogo por ese sitio, para que los usuarios lo puedan utilizar. Entonces, estas plataformas de streaming de contenido fueron las primeras. Vean que ya las relaciones contractuales son un poquito más complejas, porque tenemos de un lado a los productores del contenido, que pueden ser estudios de televisión, que pueden ser productoras de contenido audiovisual, que pueden ser productoras musicales. Después tenemos a quien opera la plataforma, representado en esta filmina como una nube, que celebra contratos con los productores de contenido, por supuesto. Después tenemos a los usuarios, que están representados hacia la derecha, que son quienes consumen este contenido. Y acá aparece también un cuarto elemento, que son los proveedores de publicidad. Están representados hacia abajo, con estos gráficos poco claros, pero que en esta primera instancia de las aplicaciones de plataformas, ya se puede advertir cómo la estructura contractual empieza a ser más compleja. Ya tenemos el contrato con quienes generan el contenido, tenemos el contrato con los usuarios, tenemos el contrato con los proveedores de publicidad, porque muchas plataformas se sostienen con publicidad. Un ejemplo típico de estas plataformas de streaming de contenido son Netflix o Spotify, que son plataformas que generaron una verdadera revolución en materia de propiedad intelectual, porque si ustedes lo analizan en el mundo, estas plataformas sirvieron, contrariamente a lo que se pensaba al principio, sirvieron para eliminar o reducir en gran medida la piratería. Porque les recuerdo, por las dudas que alguno no lo tenga claro, que los modelos previos a las plataformas de streaming de contenido eran modelos que se llamaban P2P, peer-to-peer, donde a través también de una suerte de plataformas se compartían contenidos, pero de modo ilícito. La particularidad que pusieron sobre la mesa las plataformas de streaming como Netflix o como Spotify es que el contenido se comparte, se reproduce, se comercializa de un modo legal, es decir, de un modo que retribuye también a los autores. Esto, por supuesto, hay toda una discusión con el tema de los derechos de autor, sobre todo la gestión colectiva de estas plataformas, pero que no vamos a tratar en esta charla porque excede el núcleo de la charla. Lo relevante es que estas plataformas de streaming de contenido, bajo un modelo de contratación legal, permitieron de algún modo disminuir los efectos que venían teniendo hasta ese momento la piratería a través de otro tipo de plataformas. Y este es el primer modelo de las plataformas, de las aplicaciones de plataformas. Esto fue evolucionando, de modo tal que hoy tenemos plataformas de todo. Y aquí estamos hoy, en el modelo 2 de las aplicaciones de plataformas. Hoy tenemos la aplicación de plataformas en el centro, simbolizada por una nube en esta filmina. Tenemos proveedores de todo tipo de bienes y servicios que los comercializan a través de la plataforma. Vean ya que se ha generado en el último tiempo un fenómeno que es la desmaterialización de los intercambios. Hoy yo puedo acceder a un auto a través de una plataforma que me permite tener un auto por horas, digamos,
y accedo a manejar un vehículo como un servicio. Y no me estoy refiriendo a plataformas como Uber, donde yo contrato un servicio que me transporta. Me estoy refiriendo a plataformas como Kigo, que me permiten buscar un auto en un lugar de Buenos Aires, subirme al auto, salir andando en ese auto. Es decir, contrato un servicio que desde el punto de vista práctico es un auto. Me llevo un auto andando. Entonces, las plataformas hoy, la cantidad de bienes o servicios que se pueden ofrecer es ilimitada, por eso decimos plataformas de todo. Y en esa plataforma, ¿quiénes interactúan? Por supuesto interactúan los oferentes de esos bienes o servicios, por supuesto interactúan los usuarios o adquirentes de esos bienes o servicios, pero hasta acá teníamos algo similar al marketplace. Pero acá es donde aparece la vuelta de tuerca que genera el desafío que son las plataformas hoy. Las plataformas empiezan a organizar la prestación del servicio y para eso, en muchos casos, se valen de terceros que están representados, en este caso como el hombrecito con la bicicleta, el típico repartidor de una plataforma como podría ser Globo, como podría ser Rappi, y que es la persona que ejecuta en el marco de la plataforma una instrucción que recibe del usuario con quien no tiene relación y a quien no conoce, y que beneficia también al proveedor del servicio porque de algún modo es lo que permite que el proveedor llegue al usuario. En muchos casos, además, con la intermediación también de un negocio local, representado aquí en la Filmina también como un negocio chiquito, digamos, que también hace las veces de tercero en la plataforma. De modo que, como pueden observar, en este modelo de plataformas de todo, se multiplican las relaciones contractuales. Las relaciones entre personas que no se conocen entre sí, que están organizadas centralmente por la plataforma, es la plataforma quien asigna los turnos, es la aplicación de la plataforma quien sanciona al repartidor que llega tarde o lo excluye de la posibilidad de seguir repartiendo. Y acá es donde la cuestión se nos empieza a complicar. Y se nos empieza a complicar porque todo esto que yo acabo de mencionar, y omití decir algo, también en estas plataformas está, lo van a ver más abajo en la filmina, hacia abajo en la filmina, está el contenido de publicidad, porque también estas plataformas son sostenidas parcialmente con publicidad. Entonces, la realidad es que en este último modelo, el más evolucionado de las plataformas, tenemos como mínimo 8 o 10 contratos que permiten entender todo el entramado contractual, que hay que interpretar, que hay que conocer y que hay que verificar cómo está regulado. Para darles un ejemplo, del que ahora me voy a explayar un poquito más adelante. En el caso de Rappi, que es una plataforma que probablemente todos conozcan y muchos de ustedes utilicen, en el caso de Rappi, si alguno lee los términos y condiciones de uso de Rappi, van a advertir que Rappi lo que propone es que la persona que entrega el producto que uno adquiere a través de Rappi es en realidad, dicen los términos y condiciones, un mandatario del usuario. Es decir, de acuerdo con los términos y condiciones de Rappi, cuando yo pido una hamburguesa, la persona que va en bicicleta y me trae la hamburguesa es mi mandatario. Esto, para quienes en el auditorio sean abogados, entienden que tiene unas consecuencias jurídicas muy complejas, porque hay toda una estructura contractual que rige el mandato. Y yo le estoy otorgando mandato a alguien que no sé quién es, porque de hecho quien me asigna a la persona que me va a prestar el servicio es la propia plataforma. Entonces, pero eso está regulado de esa manera. No significa que sea así, pero quiero contar esto para que se vea el grado de complejidad. Otro ejemplo de estas plataformas de todo es Globo, por ejemplo, pero hay más. También está Uber o Airbnb, o sea, las alternativas que nos brinda este segundo modelo de las aplicaciones de plataformas
es prácticamente infinito. Y es por eso que, teniendo en cuenta entonces cómo evolucionamos y cómo llegamos a conceptualizar lo que podemos decir son las aplicaciones de plataformas, yo quiero hacer un breve comentario respecto de cómo están clasificadas hoy, cuáles son las principales aplicaciones de plataformas hoy. Y esto es muy relevante porque en los próximos años, todas estas palabras que están ahí que están en la presentación y que ustedes pueden ver en pantalla, van a tener un significado muy relevante para nuestras vidas. La primera, que la elegí en ese orden porque es la que ya nos está cambiando la vida, es la fintech. Las aplicaciones de plataformas denominadas fintech son las que se refieren al mundo bancario y financiero, a la industria bancaria y financiera, que sin ser bancos, porque no son bancos, justamente en tal caso no serían fintech, sin ser bancos, ofrecen servicios conexos, accesorios, que le permiten al usuario tener una experiencia más amigable con los bancos y que se conectan en un punto con los bancos. El caso tal vez más emblemático para no el primero ni el más antiguo en la Argentina, pero el más emblemático para el usuario final puede llegar a ser Mercado Pago. Mercado Pago es una fintech. ¿Es un banco? No. ¿Hace intermediación financiera? No. Sin embargo, hay, digamos, una gran porción de la población utiliza Mercado Pago para realizar pagos, para realizar transacciones comerciales, etc. Es el típico caso de una fintech, con una interfaz amigable, con interacción. En el caso argentino, la normativa le permite interactuar con cuentas bancarias. Ustedes saben que pueden transferir dinero desde una cuenta de Mercado Pago, que no es una cuenta bancaria, hacia una cuenta en un banco, por ejemplo. Les permite retirar dinero de cajeros, es decir, la interoperabilidad entre la fintech y los bancos es muy grande. Y entonces aparece la fintech como una de las plataformas más relevantes, tanto que en Europa han sido reguladas con un régimen especial de open banking, que permite que todas las fintech y los bancos generen un ecosistema y se relacionen entre sí. Hasta acá la parte linda, digamos, la parte bonita de la fintech. Pero hay un lado B, como en todo, y que jurídicamente tenemos que estar preparados para eventualmente interactuar con ese lado B. ¿Cuál es el lado B? Que todas estas plataformas de las que vamos a hablar no suelen tener una regulación específica. Y entonces se manejan en ámbitos que son ámbitos que no están específicamente regulados, pero se tocan con otros ámbitos específicamente regulados. Y ahí se generan situaciones difusas que podrían ser perjudiciales para el usuario, para el consumidor. Por ejemplo, en el caso de la fintech, hay mucha gente que tiene su dinero en cuentas, por ejemplo, de Mercado Pago, y en muchos casos no sabe que en realidad su dinero no está en una cuenta de ellos. Porque jurídicamente, ese dinero está depositado en una cuenta que es de titularidad de la empresa que opera Mercado Pago. Entonces, esta situación que me consta, por ejemplo, que esta empresa cada vez que da charlas lo aclara, pero por ahí el usuario final no lo sabe. Piensa que tiene dinero en una cuenta cuando en realidad ese dinero, esa cuenta no tiene la garantía que tienen las cuentas que están en los bancos, que el Banco Central nos garantiza que hasta determinado monto, pase lo que pase, vamos a recuperar ese dinero. Bueno, con la fintech esa garantía no está. Entonces, es por eso que el Banco Central en el último tiempo ha dictado una serie de resoluciones que tienden a de algún modo regularizar esto y de algún modo dar a los usuarios ciertas garantías similares a las que tienen los bancos. Hoy el mercado fintech en Argentina está creciendo mucho y va a generar mucho trabajo desde el punto de vista jurídico, porque seguramente va a haber contratos que vamos a tener que, digamos, redactar y negociar, va a haber problemas con usuarios que vamos a tener que atender, es decir, es un mercado que nos va a dar trabajo y que hay que conocerlo bien. Pero no es el único. Les diría que es el primero. Ni siquiera va a ser el principal probablemente, en cuanto el resto de los mercados empiecen a aparecer vinculados con las plataformas. ¿Cuáles son los otros que yo decidí
enunciar en esta filmina solamente para brindar una idea de lo que estamos hablando. Insurtech. Insurtech son las aplicaciones de plataformas que tienen como finalidad acercar al asegurado con la empresa aseguradora en forma directa. Es decir, eliminar la figura del broker de seguros o limitarla. Las Insurtech en Argentina todavía no han tenido un auge, y no han tenido auge por varios motivos, entre ellos que obviamente hay una cierta resistencia de los brokers de seguros, como la hubo en su momento de los bancos respecto a la fintech. Es decir, los negocios tradicionales se resisten a que las plataformas de algún modo se metan en su ámbito. Pero la resistencia dura un tiempo. Vean ustedes que en el caso de la fintech, los bancos se resistieron hasta un punto, y ahora los bancos generan ellos fintech. En Argentina acaban un grupo de bancos de sacar una fintech, y en el mundo la tendencia es que los bancos van hacia el negocio fintech también. Con lo cual, probablemente con las aseguradoras en algún momento pase algo similar. Es decir, que también las aseguradoras en algún momento se vuelquen al mundo de las plataformas a través del Insurtech. EduTech, las plataformas educativas. Probablemente todos conozcan, aunque sea de nombre, Coursera es la más conocida en el mercado. Las plataformas educativas también permiten generar, en algunos casos, una educación a la que se han volcado las mejores universidades del mundo, para, digamos, a través de esas plataformas educativas ofrecer contenidos que en algunos casos son similares a los que se ofrecen dentro de las propias casas de estudios, y en otros casos son contenidos específicos para las plataformas. Pero las plataformas educativas en sí mismas también han crecido tremendamente, y con motivo de la pandemia, mucho más. RegTech. Las plataformas denominadas RegTech son las plataformas que permiten a las empresas automatizar y sistematizar procesos de cumplimiento normativo que en algunos casos se vuelven muy difíciles de cumplir internamente. Entonces la plataforma estandariza todo el proceso. Les pongo un ejemplo de algunas que están funcionando en Argentina y funcionan muy bien. Plataformas de control de proveedores. Las grandes compañías tienen siempre un problema para controlar a los proveedores que ingresan a sus distintas plantas, etcétera, y controlar que cumplan con la ley laboral, que tengan, digamos, a la gente debidamente registrada, etcétera. Entonces, ¿qué hacen con esto? Lo delegan este control en una plataforma, una RegTech. ¿Qué es lo que hace la RegTech? En ese ejemplo que yo daba, se encarga de controlar que todos los contratistas cumplan con la normativa argentina en materia laboral, etcétera. Esto es algo que se viene con mucha fuerza en el mundo, las RegTech, ¿no? Porque se aplican para cuestiones laborales, para marco regulatorio de datos personales, para cuestiones fiscales, es decir, tienen una multiplicidad de aplicaciones. MedTech, vean esto, hoy con la cuestión vinculada con el COVID, las MedTech han elevado tremendamente su injerencia en la sociedad. Las MedTech son las compañías tecnológicas o las plataformas tecnológicas vinculadas con el mundo de la medicina. Entonces, para empezar, tenemos las plataformas que tienen que ver con el aislamiento, con el cumplimiento del aislamiento. Bueno, en este punto, en general lo que está pasando en el último tiempo con motivo de la pandemia es que los estados han generado software de control. Argentina es uno de ellos, pero no el único. Pero más allá de lo que los estados generen, hay ya compañías tecnológicas que ofrecen en el ámbito privado plataformas que permiten ejercer algún tipo de control o seguimiento, por ejemplo, en el ámbito corporativo, de casos o posibles casos de COVID. Esos son MedTech. Y auguro que en muy breve tiempo las MedTech en Argentina van a crecer muchísimo, porque se acaba de aprobar en el Senado, todavía no pude acceder al texto, pero una ley que permitiría ejercer la telemedicina. Entonces, una vez que esa ley esté, digamos, vigente, suponiendo que llegue a tener vigencia, porque aún no ha sido promulgada hasta donde esté, seguramente va a haber un negocio para las plataformas que ofrezcan
servicios de telemedicina, que son las MedTech. Y llegamos por último a las LegalTech. También a nosotros, los abogados, nos va a llegar el tema de las plataformas, nos guste o no nos guste, y tendremos que ver cómo convivimos con esto. En España hay una plataforma de abogados que, por algo así como, si les dijera 20 euros mensuales, permite que uno tenga acceso a consultas ilimitadas con más de 200 abogados, siempre telefónicas. Y si uno quiere además de eso, una reunión mensual en un estudio de abogados y con un abogado físico, esto era antes del COVID, hoy probablemente sea una reunión por Zoom, en vez de ser 20 euros sale 50. Estoy diciendo montos al azar porque no los recuerdo, pero son montos verdaderamente muy accesibles. Es decir, también hay una industria en ciernes vinculada con las actividades legales a través de plataformas. Y esto también pasó y está pasando en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina, por el momento, las plataformas legales están funcionando como marketplaces. Por el momento están funcionando así, no prestando un servicio, sino uniendo a las partes. Ya hay preocupación de algunos colegios de abogados porque, en algunos casos, ustedes saben que en la Argentina, la profesión de abogado debe ejercerse bajo la matrícula de un colegio de abogados. Es decir, no por el hecho de ser abogado en Argentina uno puede ejercer en las 24 jurisdicciones, porque uno, para ejercer en cada jurisdicción, debería estar matriculado en el colegio de abogados de esa jurisdicción. Bueno, con estas plataformas que están apareciendo, a veces el tema de la matriculación no está del todo claro, y esto generó alguna preocupación de algunos colegios de abogados que están viendo de qué modo regulan las plataformas legales, pero que ya están entre nosotros. Yo creo que en gran medida no hemos visto el auge de las plataformas legales y de las de educación y demás, porque apareció la pandemia cuando estaban empezando a crecer, pero probablemente cuando volvamos a la nueva normalidad, sea lo que sea que eso signifique, este tipo de plataformas van a evolucionar también. Y hasta acá, entonces tenemos cómo evolucionamos hasta llegar a las plataformas de hoy, qué tipos de plataformas tenemos, y a partir de eso, simplemente ahora me voy a referir a algunos de los problemas que decidimos tratar en el libro que les contaba Lucas, que publicamos los miembros de la Cátedra de Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información, y que nos pareció que son aplicables en verdad a todas estas plataformas. La verdad es que el tiempo no me alcanzaba como para intentar exponer todos los puntos complejos desde el punto de vista jurídico de las plataformas, así que voy a intentar sintetizar solamente 4 o 5 núcleos temáticos para dejar un poco las ideas de sobre qué tenemos que indagar y hacia dónde tenemos que ir. Primera cuestión relevante. Ahora que sabemos qué son las plataformas, cabe preguntarse, ¿cuál es la regulación jurídica aplicable a las plataformas? Y la respuesta que demos a esta primera pregunta nos va a, de algún modo, condicionar muchas de las preguntas que veremos luego respecto de cómo accionar o cómo actuar con las plataformas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que las plataformas en general van a tener un componente que es una aplicación, decimos aplicaciones de plataformas, y esa aplicación, también en términos generales, va a estar regida por la ley de propiedad intelectual porque es software. Cuando instalamos una aplicación en nuestro celular, estamos instalando software, que como tal, en la Argentina está regulado por la ley de propiedad intelectual. Aunque la regulación no es muy amplia, porque la ley solamente lo menciona, está regulado allí. Con lo cual la ley de propiedad intelectual es una ley que tenemos que tener en claro para analizar cómo están reguladas contractualmente las plataformas. ¿Ahora es la única? No. Tenemos que irnos a la regulación de los contratos de fondo. ¿Y ahí con qué nos encontramos? Bueno, fundamentalmente el Código Civil y Comercial. Pero dentro del Código Civil y Comercial hay un instituto muy poco utilizado hasta el momento, y poco utilizado porque en realidad es un instituto relativamente nuevo, porque no estaba en el Código Civil anterior, y es el de los contratos conexos. Los contratos conexos para el Código Civil y Comercial
son aquellos que tienen una finalidad común, que han sido celebrados teniendo en vista una finalidad económica común, que son causa unos de otros, y esto aunque las partes no sean las mismas. Entonces, evidentemente, esta definición que yo acabo de dar encaja perfecto para esas plataformas más complejas que definimos al principio de la presentación, en donde tenemos usuarios, proveedores de servicio, plataforma, el chico con la bicicleta que lleva la hamburguesa, todo un entramado de contratos que están todos vinculados por una finalidad económica común. Son contratos conexos. ¿Y cuál es la relevancia de que sean contratos conexos? Bueno, el Código Civil y Comercial, en esta regulación que tiene, por ejemplo, habilita a una de las partes de un contrato conexo a incumplir su obligación frente a otra si un tercero, que no es parte de ese contrato, pero es parte de otro contrato conexo, no le cumplió. Es decir, las defensas típicas contractuales de incumplimiento en los contratos conexos se pueden ejercer entre todas las partes, no solamente entre las dos partes de uno de esos contratos. Esto entre otras consecuencias. La verdad es que el tema contratos conexos no ha sido tratado adecuadamente todavía, ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, porque no ha habido tiempo para eso. Es decir, se ha escrito, pero todavía no hay jurisprudencia que lo trate adecuadamente. Y las plataformas, desde mi punto de vista, son un claro ejemplo de conexidad contractual. Después, dentro del Código Civil y Comercial, por supuesto, tenemos el tema de contratos con cláusulas predispuestas y el régimen específico que el Código Civil y Comercial estableció para los contratos con cláusulas predispuestas, que los asimila en un punto a los contratos de consumo, aunque no sean de consumo. Esto es muy interesante, porque todos los contratos de plataformas son contratos con cláusulas predispuestas. Algunos de ellos serán contratos de consumo, otros no, pero son todos contratos con cláusulas predispuestas. Entonces, desde ese punto de vista, es muy relevante tener en cuenta cómo está regulado actualmente esto en el código. Y también es muy relevante tener en cuenta que la ley de propiedad intelectual se aplica a los contratos de plataformas, porque vean ustedes que uno de los límites para declarar la nulidad de las cláusulas abusivas tiene que ver con el hecho de que esas cláusulas provengan de alguna norma imperativa o de algún tratado internacional. Y las facultades que tiene el autor sobre su obra provienen de normas imperativas. Es decir, el hecho de que apliquemos la ley de propiedad intelectual a la regulación contractual de las plataformas, de algún modo sirve o podría prevenir que no se declare la nulidad de ciertas cláusulas que de otro modo, bajo la óptica tradicional de los contratos con cláusulas predispuestas, podrían ser declarados nulos. Y por último, también dentro de la regulación contractual tenemos que considerar los contratos de consumo. Los contratos de consumo que hoy están regulados en el Código Civil y Comercial, en la Ley de Defensa del Consumidor, lo que queda de la Ley de Defensa del Consumidor, luego las modificaciones que hubo, y dentro de los contratos de consumo del Código Civil y Comercial, les recuerdo que hay un capítulo especial para los contratos celebrados por medios electrónicos, que están dentro de los contratos de consumo. Con lo cual, todo este entramado contractual debe interpretarse a la luz de estas regulaciones, procurando, si tenemos que interpretarlo, sea que debamos redactar nosotros los contratos para generar una plataforma, o sea que debamos cuestionarlos, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que yo les estaba diciendo. Con lo cual, vean que cuando uno dice, bueno, la regulación de la plataforma, no, la regulación de la plataforma es tremendamente compleja. Y yo me estoy centrando únicamente en la relación entre la plataforma y el usuario. Pero hay otras relaciones que también tenemos que ver, como por ejemplo, entre la plataforma y la tienda donde está alojada la plataforma. En este caso, por ejemplo, podría ser Google Play, o podría ser la tienda de Apple, donde la plataforma se aloja para que uno se la baje. También ahí hay una relación contractual relevante. Ahora, como les decía, lo contractual es solo un aspecto. También tenemos otro, que es, perdone que se me... Ahí está. Otro aspecto muy relevante, y que ya está originando conflictos, es
la responsabilidad civil de las plataformas. Cuando algo sale mal, cuando algo falla en la plataforma, teniendo en cuenta lo que mencioné hace unos minutos de cómo están conformadas las plataformas, ¿qué régimen jurídico de responsabilidad civil deberíamos aplicar? Primera pregunta que surge, ¿no? ¿Qué factor de atribución corresponde aplicar? A las plataformas, ¿corresponde considerar que tienen una responsabilidad subjetiva? Y por lo tanto, en ese caso habrá que probar como hipótesis de mínima que actuaron negligentemente. O podemos decir, bajo el criterio tradicional de responsabilidad subjetiva u objetiva, que las plataformas son actividades, o aún más cosas, digamos, pero digamos actividades riesgosas. La verdad, esto no está resuelto. De hecho, en materia de responsabilidad civil hay distintas orientaciones en la jurisprudencia. Hay un primer caso, que es el caso Claps, con Mercado Libre, en el cual se consideró, por ejemplo, que aún, vean esto, se consideró que Mercado Libre era responsable civilmente en un caso en el que el usuario había adquirido a través de esa plataforma unas entradas para un espectáculo que resultó ser que habían sido robadas y enunciadas como robadas, y por lo tanto este usuario tuvo algunos problemas porque tuvo que dar explicaciones sobre eso, y entonces demandó a Mercado Libre, y Mercado Libre dijo, pero esto yo no puedo controlar lo que venden los usuarios en mi plataforma, porque entre ellos celebran los contratos. Sin embargo, en el caso Claps, la Cámara Civil dijo que sí era responsable Mercado Libre, aplicando, bueno, le extendió una suerte de responsabilidad solidaria, y la explicación que a mí me dio uno de los camaristas hablando con él, discutiendo académicamente con él sobre este tema, era que él me dijo, el camarista que fundó Su Voto, me dijo, si yo compro esto en Mercado Libre es porque yo confío en Mercado Libre. Y eso es lo que a él lo convenció de que correspondía extender la responsabilidad. Pero después, años después, en una causa que es Costen, el fallo Costen de la Cámara Comercial, en un caso distinto, digamos, los hechos eran diferentes, pero lo concreto es que también se discutía si la plataforma tenía o no que responder frente a un problema entre dos usuarios, con motivo del cual uno de los usuarios había sido perjudicado. Y en el caso Costen, la Cámara Comercial dijo que no, que los términos y condiciones de la plataforma, Mercado Libre también, eran suficientemente claros respecto de cómo haya que operar y de las advertencias que tenía que tener el usuario que operara, y que por lo tanto no se advertía en el caso puntual que hubiera habido responsabilidad. Entonces, como ven, hay discusión, no está cerrado el tema. Y la realidad es que esto nos lleva a otra pregunta, y es, ¿son suficientes las categorías tradicionales del derecho de daños para juzgar los daños tecnológicos o que ocurren en el marco de plataformas? Porque la principal defensa de todas las plataformas, y que es razonable, es yo no generé el daño. Y eso es verdad. El daño lo genera habitualmente otro usuario de la plataforma. Porque la plataforma, en verdad, es como que junta a las partes pero no actúa. Entonces la plataforma dice, yo soy un canal, yo no generé el daño. Eso para las categorías tradicionales del derecho de daños es correcto. La plataforma no generó el daño. Ahora, lo que cabe preguntarse es, ¿no tendríamos que tener algún instituto que nos permita decir que como un daño contributivo o un daño adicional generado por el tercero, que no es el que lo ocasiona en forma directa, pero es el que lo amplifica? Hay teorías de esto, está la teoría de los daños en cascada, nuestra doctrina tiene teorías, pero la realidad es que no son teorías que hoy estén adecuadamente reflejadas en posiciones jurisprudenciales. O sea, hoy estamos en un momento, con relación a la responsabilidad civil de las plataformas, en el que es muy difícil estimar cuál va a ser, digamos, la posición final de la justicia y de los distintos fueros. Y tal vez eso nos tenía que hacer pensar que tal vez hay que desarrollar doctrina que ayude a la jurisprudencia en este sentido. Y también vinculado con esto de la responsabilidad civil, otro tema que, bueno,
en el libro lo tratamos in extenso y no puedo profundizar en esta charla, pero solamente dejarlo planteado. Litigar contra una plataforma o en un caso en el que los hechos ocurrieron en una plataforma es verdaderamente muy difícil. Es muy difícil porque vean ustedes que en la plataforma generalmente uno actúa con un seudónimo, con un nombre de usuario que no siempre representa digamos, la identidad de una persona. Entonces, las normas o las reglas que hay que seguir para un litigio en el marco de hechos que ocurrieron en una plataforma son diferentes que las reglas que tenemos que seguir para un litigio tradicional. Digo, las normas procesales son las mismas, pero en un litigio tradicional yo no tengo la obligación de probar la identidad del demandado, ni tampoco mi propia identidad. En cambio, cuando el problema ocurrió en una plataforma, yo probablemente deba probar quién es el usuario que me ocasionó el problema, deba acreditar su identidad porque no sé quién es un nombre en una plataforma, y probablemente también deba probar mi legitimación activa, que yo soy el usuario de la plataforma que fue afectado. Todas cuestiones que nos obligan también a repensar procesalmente cómo armarnos. Otro aspecto también complejo en el marco de las plataformas es lo atinente al derecho del trabajo. Esto ha generado muchas discusiones en todo el mundo, que hoy se están cristalizando, sobre todo con relación a las plataformas de delivery, que tienen que ver con cuál es la situación desde el punto de vista del derecho del trabajo de las personas que van y que que reparten los bienes, por ejemplo, los repartidores de Rappi, de Globo, etc. Y la verdad, esto ha sido una fuente de discusión en prácticamente todo el mundo. En nuestro libro, Julio Lalán, que es el autor del capítulo laboral, de algún modo hizo un raconto de la jurisprudencia y en distintos lugares de Europa se discutió lo mismo y en muchos países europeos ya hay fallos relevantes, por ejemplo, que dicen que los repartidores son empleados en relación de dependencia. Se diga lo que se diga en los contratos. En Argentina todavía no hay un fallo que diga esto, pero lo que hay son 2 fallos laborales que en los 2 se trata de medidas cautelares y en los 2 se dice lo mismo, se obliga a la empresa, creo que es Rappi en los 2 casos, a que le permita a ciertos de estos repartidores que por distintos motivos se les había, desde la aplicación, los habían excluido, entonces la justicia del trabajo dijo, no, eso está mal, sin expedirme todavía sobre si hay relación de trabajo o no. En un caso hay un tema sindical en el medio, y en el otro caso no hay un tema sindical, pero se consideró muy reciente, hace una semana, que el excluir al vendedor de Rappi de la aplicación era equivalente a un despido. Todavía no hay una sentencia de fondo, mucho menos una sentencia firme, con lo cual todavía es prematuro decirlo, pero es una discusión que vamos a tener que dar, porque si esas personas son trabajadores en relación de dependencia, bueno, tenemos una gran cantidad de trabajadores no registrados, si esa fuera la conclusión. Esto es lo que hoy se está discutiendo en el mundo porque hay quienes dicen que las normas laborales deberían contemplar una figura de trabajo autónomo, pero nuestra ley laboral no la contempla. De modo tal que hoy la ley argentina probablemente se inclinaría a decir que son trabajadores en relación de dependencia. No está cerrado el tema. Esto, el caso más gráfico es el de Rappi o el de Globo, pero también podría aplicar a Uber o a otras plataformas donde hay una prestación personal de una parte que no es el usuario. Y por último, también hay una cuestión fiscal importante con las plataformas, que se dio la discusión esta más que nada en las plataformas de difusión de contenidos por streaming, ¿no? Que es, ¿dónde tributan estas plataformas? ¿Qué impuestos deben pagar? Si ustedes tienen Netflix, Spotify, ahora llegó a la Argentina Prime Video, que es la de Amazon, Disney Plus me parece que todavía no está acá, digamos, uno paga con la tarjeta de crédito, se le hace un cargo, en algunos casos el cargo es en dólares, ¿y quién y dónde paga impuestos por eso?
O sea, el usuario final claramente no, pero digo, la empresa debería tributar, está ejerciendo una actividad en Argentina susceptible de tributar en Argentina. Bueno, estas son todas definiciones que las plataformas nos ponen en jaque. ¿Y quién debería tributar? ¿Debería tributar la plataforma, en este caso Netflix o Prime Video, o deberían tributar quienes generaron el contenido que fue a través de la plataforma? En este caso, los estudios de televisión o los sellos discográficos. Es toda una discusión que no está zanjada. Bueno, hay muchos temas más. Yo intenté seguirme a la hora que teníamos para esta charla. Hay muchos temas más que nos van a quedar inconclusos hoy, porque a las plataformas también cabe aplicar el régimen regulatorio de los datos personales, y esto es un tema absolutamente trascendente en la Argentina, porque todas estas plataformas, para poder prestar los servicios, intercambian información de los usuarios con terceros. Entonces, se ha dado el caso, por ejemplo, el típico caso que el chofer de Uber o quien entrega un paquete para Rappi o Globo o quien fuera, digamos, después contacta al usuario porque tiene su contacto y porque le gustó, digamos, era un chico y le gustó la chica, o la chica, chico, lo que fuera, y dice, mira, yo ayer te llevé con Uber. Y eso es una violación clara de la ley de protección de datos en Argentina. Estas plataformas tienen que manejar los datos personales de un modo tal que protejan al usuario. También hay cuestiones penales involucradas. Hay delitos que se pueden cometer por las plataformas y cuya persecución complica mucho, justamente por el entramado contractual. Y por último, también hay cuestiones marcarias, porque ha habido problemas derivados del mal uso de las marcas en las plataformas, que sobre eso sí hay jurisprudencia en Argentina, y muy interesante, pero de marketplaces, con Mercado Libre en particular, que también hay que atender. Con lo cual, digamos, el mundo de la problemática jurídica de las plataformas es muy amplio. Yo simplemente quería dejarles como un pequeño pantallazo, una pequeña introducción para que luego puedan profundizar en cada una de estas disciplinas, para que ustedes tengan una idea. Cada uno de estos tópicos que yo mencioné son una clase de nuestra materia y un capítulo del libro, digamos. Con lo cual, de alguna manera, la idea era darles una idea introductoria. No sé, Lucas, si abrimos algunas preguntas, yo no estoy mirando el chat. ¿Cómo andas, Darío? Excelente presentación. Allí, mientras vos estabas exponiendo, como es costumbre, algunos asistentes han formulado algunas inquietudes, preguntas y demás. Vamos a pasar a seleccionar algunas para puntualizar algunos temas y demás. Aquí hay una muy interesante de Mónica Barbas que dice que cómo se entiende la responsabilidad penal y civil de estas plataformas, y menciona a Uber, por ejemplo, que en algunos lugares están indicadas que su operación es ilegal o contraria a las normas regulatorias. Bien. Bueno, a ver, el caso Uber es un caso paradigmático porque ustedes vean que el caso Uber tenemos, en la Argentina tenemos una provincia que tiene una ley que específicamente lo habilita, por ejemplo, y tenemos otros lugares donde hay fallos que dicen que es ilegal y hay fallos que dicen que es legal. Digamos, desde ese punto de vista, yo lo que interpreto es que en el lugar en el que ocurren los hechos, y han ocurrido hechos, ha habido choques, ha habido muertes. Lo que yo tengo conocimiento, por ejemplo, es que esta empresa se ha ocupado de obtener seguros que cubren su actividad. Entonces, digamos, respecto a la responsabilidad civil, yo entiendo que habrá que ver en cada caso dónde ocurre el hecho. Es una cuestión ilógica, por ahí suena ilógico, pero el mismo hecho, si ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, podría ser juzgado de una manera, y si ocurre en la provincia de Mendoza, de otra, digamos. Y si ocurre en la provincia de Chubut, tal vez de otra, porque estamos en zonas donde la actividad puede ser ilegal, en cuyo caso la responsabilidad será mayor, si se considera que la actividad es ilegal, otras donde la actividad esté específicamente, expresamente permitida, en cuyo caso la responsabilidad será, digamos, como la de cualquier persona que realice esta actividad, y va a haber un tercer supuesto donde la actividad no esté ni prohibida ni permitida, y ahí habrá que interpretar si es un ejercicio ilegal, en el caso de Uber, de un servicio de transporte. No sé si es suficiente la respuesta, pero la verdad es que no es un sí o un no, es un depende, digamos. Bien, otra pregunta es, ¿cómo se inserta en la problemática sobre litigios
la existencia de programas de protección al consumidor como compra protegida o de notice and takedown? Muy buena pregunta. Yo creo que también la respuesta es depende. Si esos programas efectivamente defienden al consumidor y no le impiden acceder luego a la justicia, me parece que, digamos, van a morigerar de algún modo la responsabilidad y por lo tanto van a ser lícitos. El problema es que algunos de esos programas, cuando el usuario los suscribe, le impiden un reclamo en la justicia. Es como que el programa y ahí ya la cuestión es diferente, porque, digamos, sobre la base de un pretenso beneficio al usuario, le estamos vedando el acceso a la justicia, contractualmente, lo cual, o lo estamos haciendo renunciar a la posibilidad de reclamar judicialmente. Esa es la parte que habría que ver en particular. Pero si está bien armado el programa, es decir, si está armado de modo tal que el usuario tenga un beneficio y no se lo haga renunciar excesivamente a los derechos que tiene por ser usuario, me parece que es perfectamente, digamos, sirve para restringir la responsabilidad. Bien. Después aquí preguntan, con relación a los temas de tanto de responsabilidad civil y de tributación, ¿cuál es la tendencia a nivel internacional o cuál es la perspectiva que se ha dado en Estados Unidos y Europa? Pero dijiste, perdóname, Luca, porque dijiste dos cosas, me parece. Responsabilidad ¿no? civil y en materia de tributación. Pues son como dos temas distintos, digamos, ¿no? En responsabilidad civil, bueno, la tendencia es el notice and take down, esa es la tendencia. Se está discutiendo el notice and stay down para algunas cosas, que es una responsabilidad proactiva un poco más fuerte que el notice and take down, pero digamos que lo que está aceptado, incluso es compatible con la justicia argentina de corte, es el notice and take down. Eso es como que es la base que está aceptada hoy. En algunos casos, y sobre todo para lo que se refiere a contenidos de propiedad intelectual, se está avanzando sobre un concepto que es criticado, porque acá es donde aparece la propiedad intelectual y una posible tensión con la libertad de expresión, que es el notice and stay down, donde se le impone a la plataforma la obligación no solamente de bajar el contenido, sino de evitar que se vuelva a subir. Pero esto no es aplicable a todos los contenidos, porque justamente es tan complejo el tema, esto podría ser aplicable a algún contenido específico, una foto mía, a la que yo tengo derecho a propiedad intelectual, y digo, bueno, esta foto quiero bajarla, quiero que el usuario la baje, pero que no la pueda volver a subir. Parece razonable, así dicho. Cuando es una foto y la propiedad es mía sobre la foto. En otros casos, por ahí no es tan razonable. Entonces, ese es el problema. Y en materia tributaria, la verdad es que hoy es un hervidero, está cambiando el paradigma internacional, con lo cual no puedo decir que hay un criterio único. Todos los países intentan, de alguna manera, grabar, pero no todos entienden qué grabar. Ese es el problema. Acá, de hecho, en Argentina tuvimos malas experiencias porque terminaban grabando el usuario. Entonces, eso atenta contra el negocio. Entonces, hay que ver qué grabar y dónde grabar, pero ahí no hay una tendencia única. Bien. Después tenemos, voy a resumir algunas preguntas que se están repitiendo y que, a ver, por ejemplo, con respecto a las industrias o a las apps fintech, aquí dicen, según tu perspectiva, si sería mejor, y según el estudio que han realizado, que las fintech tuvieran una ley como la que existe en México, que es una ley autónoma del año 2018, o en cambio, con las normas existentes que lo equiparan, las normas del BCRA y la Comisión Nacional de Valores que lo equiparan a la actividad bancaria, es suficiente. Yo me inclino a pensar que por la dificultad que encierra poder obtener una ley, que la ley, digamos, la dificultad que encierran los consensos para una ley, la dificultad que encierra que después la ley salga bien luego de obtener esos consensos. Después, en muchos casos, tiene que ser reglamentada. Y la dinámica propia de la fintech, el problema que yo advierto de esperar la ley es que probablemente nos muramos esperando la ley, o para cuando salga la ley ya, digamos, ya no sea más la fintech, ya haya otra cosa. Entonces,
creo que la avanzada regulatoria infralegal tiene un nivel de versatilidad que es más conveniente por lo rápido que avanza el negocio, digamos. Porque puede ir siguiendo el negocio y puede establecer lo que llaman regulatory sandboxes o areneros regulatorios, donde es como que el regulador va probando qué regulación es mejor. Esa versatilidad a nivel legal es más difícil de obtener. Tal vez una ley marco podría ser una opción, pero en Argentina por lo menos veo difícil los consensos para obtenerlo. Y la última pregunta, que resume varias de las que están haciendo, es si nosotros en Argentina, bueno, hay gente conectada de toda Latinoamérica y Iberoamérica, pero, a ver, nosotros en Argentina tenemos la responsabilidad solidaria fijada en el artículo 40 de la Ley del Consumidor, y están preguntando de distintos países de Latinoamérica con respecto a esta responsabilidad, acerca de si es necesario justamente generar un mecanismo nuevo de responsabilidad para esta industria, o si con la extensión de solidaridad en la relación consumidor y prestador de servicio es suficiente. Mi impresión es que la solidaridad no es suficiente porque no estaba prevista para esta industria. Entonces genera inequidades hacia los dos lados. Entonces, yo creo que esta industria tiene sus particularidades y que deberían esas particularidades preverse de un modo distinto a como concebimos el derecho de daños tradicional. Es decir, el derecho de daños tradicional, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, no alcanza. Ese es el problema. Estamos como encorsetados intentando aplicar institutos que fueron previstos para otras cosas a una situación que no existía al momento que se crearon los institutos. Por eso creo que hay que pensar un poquito más y desarrollar nuevos institutos. Bueno, muy bien, Darío, excelente exposición, y hasta aquí hemos llegado. Ya se nos agota el tiempo reservado para la charla, así que le agradecemos nuevamente a Darío la presencia y haber prestado para que presentar esta obra, producto de la cátedra del CPI de Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información. Los felicitamos a todos los autores y a su director Darío Beltani, y a todos los esperamos, a aquellos que quieran saber más de la propiedad intelectual, el día 5 de agosto para el comienzo de la diplomatura en propiedad intelectual, y aquellos que quieran alquilar el libro, adquirir el libro, lo pueden hacer a través justamente de Thomson Reuters, que es la casa editorial que ha llevado adelante la impresión y la generación tanto del ebook como del libro impreso en esta temática. Muchas gracias, Darío, y a todos, muchas gracias por su participación. Por favor, hasta luego. Gracias.